Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo esta chaquetita para niñas de más o menos 3 a 4 años. Está bien fácil de hacer. Ahora, en el video de la última semana les mostré cómo hacer esta misma chaquetita en un chalequito y les mencioné de que les iba a agregar mangas. Así es que aquí está. Al final del video es donde les muestro cómo hacer las mangas. Si ustedes ya tienen el chalequito hecho y quieren agregarles mangas, entonces nada más aceleren el video más adelante a la parte de atrás donde les muestro cómo hacer la manga. Ahora, también al final del video les doy las medidas y también ustedes pueden hacer esta chaquetita más grande o más pequeña desde más o menos 1 año a 2 hasta 8 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer. También al final del video les va a aparecer un cuadrito, ahí ustedes nada más lo presionan. Si quieren ver todos mis videos en español, ya que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español también y en inglés. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. Esta lana es de esta marca, se llama I Love This Yarn. Este es un hilo medio número 4 en este color coral. Si ustedes están en otro país donde no encuentran hilo grueso, pueden usar 2 hebras de hilo para bebé número 3. Pues bueno, para empezar tengo 50 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En la tercera vamos a hacer un medio punto alto. Las 2 cadenas aquí al inicio cuentan como un punto. Ahora, en cada uno de estos puntos de cadena vamos a hacer un medio punto alto. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 49 medios puntos altos, incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto, voy a hacer 1, 2, 3 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Ustedes van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto van a hacer 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 59 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 59 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y en este siguiente punto, 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4. Y en el punto alto que sigue vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Ustedes van a repetir lo mismo. Van a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio. Al final de esta vuelta número 3, vamos a terminar con un total de 70 puntos altos. Continúen así y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 3 y tengo un total de 70 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto 2 puntos altos. Les muestro. Encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está, así es como vamos a continuar. Van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 81 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final.
Estoy al final de la vuelta número 4 y tengo un total de 81 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es que empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y encima del siguiente voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 5. Ustedes van a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 92 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 92 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Estas 3 cadenas en esta vuelta cuenta como un punto alto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer puntos V. Para hacer el primer punto V nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto, que es este, voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer otro punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 30 puntos V. Ahora para terminar aquí vamos a hacer un punto alto al final. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. El primer punto alto de este punto V vamos a trabajarlo en realce por frente. Así. Luego, adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego este punto alto que sigue del punto V lo trabajamos en realce por frente. Ahí está. Ahora, el siguiente lo mismo. Hacemos punto alto en realce por frente, punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos y punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar aquí esta parte del canesú. Van a hacer punto alto en realce, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, punto alto en realce por frente. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Aquí al final hice un punto alto. Pinché la segunda cadena y hice un punto alto. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los puntos V y los vamos a hacer adentro de cada uno de estos espacios de 2 cadenas. Así es que aquí adentro van a meter el gancho y van a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego lo mismo adentro del siguiente abanico van a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y así es como van a continuar para esta vuelta número 8. Así que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8 y tengo un total de 30 puntos V. Aquí para terminar esta vuelta vamos a hacer un punto alto al final. Aquí vamos a pinchar la segunda cadena. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a repetir la vuelta número 7. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta el punto alto de este punto V lo trabajamos en realce por frente. Luego adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego hacemos un punto alto en realce por frente. Ahí está, y es lo mismo que hicimos en la vuelta número 7. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta.
Ok, terminé de hacer esta vuelta número 9. Aquí al final hice un último punto alto, nada más pinché la segunda cadena y ahí lo hice. Ahora tenemos un total de 30 abanicos para esta última vuelta. Ahora el canesú está terminado, miren, así es como me ha quedado. Si ustedes están haciendo esta chaquetita para una bebé más grande, entonces pueden agregar más vueltas aquí para el canesú. Yo así lo voy a dejar, me está midiendo, déjenme ver, aproximadamente 15 centímetros, miren ahí, 15 centímetros. Ahora, para dividir las mangas lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a hacer 4 puntos V para los delanteros. Para las mangas nos vamos a saltar 7 abanicos. Para la parte de atrás vamos a hacer 8 puntos V y de nuevo nos vamos a saltar 7 abanicos y vamos a terminar con estos 4 puntos V para los delanteros. Así es que les muestro aquí. Para la primera vuelta vamos a comenzar a contar vueltas. Así es que esta va a ser la vuelta número 1. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí vamos a trabajar 4 puntos V. Vamos a seguir lo mismo de la puntada. La puntada consiste de una vuelta de puntos V y la vuelta de los abanicos. Así es que aquí voy a hacer el primer punto V. Hice punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego en el siguiente vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Lo mismo en el siguiente. Y lo mismo en el siguiente. Tengo 4 puntos V. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar otro punto V adentro de este mismo abanico. Así es que vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Esto lo vamos a hacer en este último abanico de este delantero y también lo vamos a hacer aquí en el primer abanico de la parte de atrás. Así es que ahora para dividir la manga no vamos a hacer cadena ni nada, sino que vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el abanico número 8, que es este, vamos a hacer punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y otra vez más en este mismo espacio otro punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, así es como vamos a dividir aquí la manga y estamos agregando en la siguiente vuelta, vamos a agregar debajo de cada manga, vamos a agregar 2 abanicos más. Ahora ustedes van a continuar y van a trabajar estos siguientes, más bien 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en este abanico van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Van a hacer 2 puntos V, luego se van a saltar 7 abanicos y en este abanico aquí, donde está el marcador, van a hacer lo mismo que hicimos aquí también. 2 puntos V, al modo de también agregar 2 abanicos aquí debajo de la manga cuando hagamos la siguiente vuelta y luego vamos a terminar con estos últimos 3. Continúen y nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta, así es como tienes que quedarles debajo de cada manga. Tenemos 2 puntos V en este último abanico y 2 puntos V en este que está aquí. Así miren, 2 y 2 y luego lo mismo aquí a este lado. 2 y 2. Si contamos cada uno de los puntos V, tenemos un total de 20 puntos V para esta primera vuelta. Aquí al final nada más hice un punto alto, pinché la segunda cadena. Ahora, para hacer la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a repetir esta vuelta de los abanicos en realce. Si es que empezando en este primer punto alto lo trabajamos en realce por frente, un punto alto. Luego adentro del espacio de las 2 cadenas hacemos punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente. Y esta parte es lo mismo, así es como van a hacer cada uno de los puntos V. Aquí debajo de la manga también van a hacer este primero y luego van a hacer este. No se olviden de hacerlos en realce y luego lo mismo aquí. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta donde hicimos estos abanicos y tengo un total de 20 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto.
Ahí está. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer los puntos V. Así es que vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer un punto V encima de este primer abanico, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Vamos a trabajar estos, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5 y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte aquí debajo de la manga. Quiero agregar un punto V aquí en el centro, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 5 puntos V, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí debajo de la manga, miren, en medio, entre este primer abanico de la parte de atrás y este último abanico de la parte del frente, aquí en el centro, miren ahí, vamos a hacer un punto V. Vamos a agregar un abanico aquí, o bueno, un punto V al modo de que cuando hagamos la siguiente vuelta vamos a agregar un abanico. Así es que aquí vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, y luego continuamos por la parte de atrás haciendo lo mismo, puntos V. Ahí está, así que continúen. Aquí debajo de la manga también van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Aquí miren en el centro, ahí van a agregar un punto V y luego vamos a terminar aquí. Al final de esta tercera vuelta van a tener 22 puntos V. Nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta donde hemos hecho 22 puntos V. Aquí al final lo mismo, terminé haciendo un punto alto. Ahora, para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos. Así es que este primer punto alto de este punto V, vamos a trabajarlo en realce por frente, un punto alto. Luego adentro van a hacer punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como van a trabajar cada uno de los puntos V. Así es que continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 22 abanicos. Ahora, para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos la cuarta vuelta. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer los puntos V y vamos a hacer un aumento aquí en el abanico del mero centro. En este abanico aquí vamos a hacer 2 puntos V. Así es que aquí les voy a mostrar. Vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar encima de este primer abanico, vamos a hacer el primer punto V. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego lo mismo en el siguiente, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Lo mismo en el siguiente. Aquí llevo 3 puntos V ya, 1, 2, 3. En el siguiente lo mismo. Me hace falta uno más. Aquí este hilo me salió con un nudo. Voy a pausar para quitar este nudo. Ok, ya arreglé aquí el hilo, así es que voy a hacer el siguiente punto V. 2 cadenas, punto alto. Ahí está, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos V. En este sexto abanico aquí es donde vamos a hacer el aumento. Aquí miren, vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego voy a quitar este marcador. En este mismo aquí voy a hacer otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Miren, ahí están los 2 puntos V. Y luego ustedes van a continuar para la parte de atrás. Luego aquí en este abanico del centro, miren ahí se mira, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí, 2 puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta quinta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 24 puntos V. Aquí debajo de la manga agregamos un punto V y otro aquí, así es que tenemos 24 puntos V. De aquí en adelante siempre vamos a terminar con 24 puntos V y 24 abanicos. Ya no vamos a hacer más aumentos ni nada, así es que aquí para terminar esta vuelta vamos a hacer un punto alto aquí donde está la segunda cadena.
Ahí está, así terminamos esta vuelta número 5. Ahora, como les decía, vamos a continuar el resto de la parte de abajo del suétercito repitiendo las dos vueltas, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V, y siempre vamos a terminar con 24 puntos V y 24 abanicos. Pues bueno, aquí para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer los abanicos, así es que este primer punto alto de este punto V vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente, punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos y punto alto, enredarse por frente. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de los puntos V. Continúen así por esta vuelta número 6. Al final van a hacer un punto alto aquí, van a pinchar la segunda cadena, van a subir con 3 cadenas y repetir la vuelta de los puntos V. Ustedes nada más van a repetir esas 2 vueltas, así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14. Esta vuelta fue la vuelta de abanicos. Ahora, me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final, está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar, no quiero que quede tan largo esta parte. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer puntos bajos a la orilla hasta llegar arriba. Así es que para hacer eso, aquí voy a hacer una cadena. Y en este primer punto alto, que es este a un lado, aquí voy a hacer 2 puntos altos, perdón, 2 puntos bajos. Ahora, en este espacio de estas cadenas voy a hacer 1. Y en el siguiente voy a hacer 2. Asegúrense de que estos puntos bajos les queden flojos para que esta parte no quede muy encogida. También, si gustan, lo pueden hacer con tal vez un gancho tantito más grande para prevenir eso, para que no quede muy encogido. Pues bueno, aquí ustedes van a continuar alternándose entre 2 puntos altos, 1, 2, 1, hasta llegar arriba de la parte del canezo. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 34 puntos bajos. En esta vuelta de medios puntos altos nada más voy a hacer 1. Luego en la vuelta de cadenas voy a hacer 1. Así es que tengo un total de 35 puntos bajos ahora. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos también. Así es que empezando encima de este último que hice, un punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, lo que vamos a hacer en esta vuelta es, miren, vamos a poner los ojales. Yo nada más voy a poner 2. Si ustedes quieren poner más de 1, tal vez empezar desde aquí y poner más, lo pueden hacer. Yo nada más voy a hacer 2. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es, hicimos una cadena y giramos. En este último punto bajo voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar al primer marcador. Así es que llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y aquí voy a hacer 2 cadenas. Me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Ahora, yo hice 2 cadenas porque los botones que voy a usar son grandes, son estos que están aquí. Creo que con 2 cadenas está bien. Déjenme ver, voy a tratar con una cadena. Tal vez funciona también. Si es que tengo una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer punto bajo en el siguiente. Vamos a ver si caben. Creo que sí, porque estamos usando un gancho grande. Sí, me caben. Pues bueno, ahí está. Así es que nada más voy a hacer una cadena.
Ahora voy a continuar y voy a hacer estos puntos bajos que siguen. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Una cadena, me salto este punto bajo y en el último punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está, así es como vamos a agregar los ojales. Si es que yo agregué 2, ustedes pueden agregar más si quieren. Pues bueno, ahora vamos a continuar a la orilla del cuello. Aquí en este último punto, donde hice este último punto bajo, voy a hacer 2 puntos bajos más. Ahí está. Esto me va a ayudar girar sin ningún problema. Así es que ahora en cada uno de estos puntos de cadenas que han quedado, esta es una de las vueltas, así es que ahí voy a hacer uno. Ahí. Así es que ahora en cada uno de estos puntos de cadenas que quedaron cuando hicimos las cadenas, perdón, los medios puntos altos, ahí vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Así, miren, así es que continúen y nos vemos aquí este otro lado del cuello, aquí, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. En este último punto aquí voy a hacer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2, me hace falta hacer uno más. Ahí está. Ahora, para esta parte aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a hacer 35 puntos bajos. Así es que empezando en esta siguiente vuelta que sigue, que es la vuelta de los medios puntos altos, voy a hacer 1. Luego en la vuelta de los puntos altos voy a hacer 2. Luego 1. Luego 2. Y así voy a continuar para esta parte hasta llegar al final. Ahora, ustedes van a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a hacer 3 vueltas. Aquí al final van a hacer una cadena, van a girar y se van a regresar haciendo puntos bajos. Luego aquí arriba van a hacer una cadena y se van a regresar hacia abajo haciendo otra vuelta más. Continúen y nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí. Lo único que hice fue nada más hacer el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Miren, ahí está. Aquí ya le agregué los botones. Estos botones están midiendo aproximadamente 2 centímetros, que son más o menos 3/4 de 1 pulgada. Lo que vamos a hacer es le vamos a agregar las mangas a el chalequito que ya les mostré. Miren. Así es que yo ya hice este lado. Miren, así es como se va a ver. Me quedó muy bonito, me gusta cómo se mira, así es que ahora les muestro cómo vamos a hacerlo. Pues bueno, aquí nos vamos a ir debajo de esta manga. Vamos a hacer una lazada con el mismo hilo que yo usé y el mismo gancho de 5 milímetros. Así que para hacer la manga aquí, nos vamos a ir aquí en el centro. Miren, ahí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada. Voy a traerla hacia el frente. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Y aquí vamos a hacer 2 puntos V. Aquí las 4 cadenas más este punto alto cuentan como el primer punto V. Así es que voy a hacer otro punto V. Voy a hacer punto alto, una cadena, punto alto. Estos puntos V van a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora lo que vamos a hacer aquí, miren, en este abanico donde dividimos las mangas, vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a cerrar. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en este mismo abanico, jalo una lazada, tengo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy a ir a este primer abanico, voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho. Cierro. Vamos a hacer este punto aquí para que no nos quede un hueco. Así, miren. Ahora, en este mismo abanico voy a hacer, una cadena y voy a hacer un punto alto. Así es que aquí está un punto V. Miren, tenemos 2 puntos V, un punto alto que no lo cerramos cuando hicimos este punto alto. Luego hice una cadena y un punto alto. Este es un punto V. Ahora vamos a continuar por todo alrededor de la manga haciendo estos puntos V. Punto alto, cadena, punto alto. Si es que continúen así, nos vemos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta y tengo un total de 8 puntos V hasta aquí. Ahora me hace falta hacer uno más, así es que en este último abanico
voy a hacer el último punto V. Tengo un punto alto, una cadena, un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas en el gancho y luego me voy a ir aquí a este siguiente abanico. Este abanico aquí es donde dividimos las mangas, así que allí mismo vamos a meter el gancho. Miren. Jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro, ahí está, miren, tenemos el último punto V, ya ahora tenemos 9 puntos V. Para terminar, me voy a ir aquí a un lado donde están las 4 cadenas con un punto deslizado, me voy a unir y así termino esta primera vuelta por alrededor de la manga con 9 puntos V, y tenemos estos 2 puntos altos aquí que en realidad no los necesitamos, no cuentan porque no vamos a hacer nada en la siguiente vuelta con ellos. Pues bueno, aquí para continuar voy a hacer una cadena. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de los abanicos, así es que lo mismo, vamos a hacer una cadena aquí, estas 3 cadenas que están aquí. Voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro de este espacio voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Aquí está el primer abanico. Ahora para hacer el siguiente, aquí miren, un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos adentro del espacio de la cadena, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar estos 2 puntos V aquí debajo de la manga, miren, ahí está. Ahora nos vamos a saltar al primer punto V aquí de alrededor de la manga. Aquí esta parte es la parte de abajo, así es que aquí en este punto V que sigue, miren ahí, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos adentro del espacio de la cadena, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de los siguientes puntos V. Pues bueno, continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho la vuelta de los abanicos y tengo un total de 9 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre nos vamos a ir aquí a un lado, miren, de donde está la cadena, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, vamos a hacer 3 puntos deslizados más, así es que encima del siguiente punto alto voy a hacer uno, encima del siguiente otro, y el último adentro del espacio de las 2 cadenas. Ahí. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, un punto alto. Y aquí está el primer punto V de esta tercera vuelta. De aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Ahora, encima del siguiente, voy a hacer el siguiente punto V y así voy a continuar por todo alrededor. Cuando termine, me voy a unir aquí a un lado con un punto deslizado. Luego voy a hacer una cadena y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí en este primer abanico. Voy a hacer un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos adentro del espacio de estas 4 cadenas, 2 cadenas y luego 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente, y así voy a continuar por todo alrededor. Así es que continúen así. Vamos a hacer un total de, déjenme ver cuántas vueltas hice de este lado. Hice, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Luego nos vemos al final de la vuelta número 10 para mostrarles cómo vamos a hacer la vuelta número 11, ya que aquí vamos a reducir una cadena y luego el abanico va a quedar igual. Así es que nos vemos al final de la vuelta número 10. Ok, terminé de hacer la vuelta número 10. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, en esta vuelta que sigue, la vuelta número 11, aquí voy a hacer los puntos deslizados que siempre hacemos para empezar la vuelta de los V. Ahí está, tengo 3 puntos deslizados. En esta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y un punto alto.
Y aquí está el primer punto V de esta vuelta número 11. Ahora, para hacer el siguiente, nos vamos a ir encima del abanico y vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Esto es lo diferente que vamos a hacer en esta vuelta. Nada más vamos a hacer 2 puntos altos. No vamos a hacer cadenas. Así es que continúen así. Cuando terminen esta vuelta, se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado. Miren ahí. Luego van a hacer la vuelta de los abanicos. Esta vuelta de los abanicos no va a cambiar en nada. Solamente es en esta vuelta para que se vaya reduciendo un poco el puño. Por eso lo vamos a hacer así. Pero lo vamos a tratar como un punto V normal. Así es que continúen y luego nos vemos al final de la vuelta número 12. Esta es la 11. Van a hacer la vuelta número 12 de los abanicos. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 12. Miren, ahí está. Así es que en total tenemos 12 vueltas. Está 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Ahora, acabo de terminar esta vuelta. Ahora voy a hacer estos 3 puntos deslizados que siempre hacemos. 2 y 3. Ahora aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora en el siguiente voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí vamos a formar el puño de la manga. Luego en el siguiente 2. Y así voy a continuar alternándome entre 2, 3, 2, 3 por todo alrededor de puntos bajos. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Tengo 22 puntos bajos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer 3 vueltas al modo de que quede así. Miren, aquí tengo 3 vueltas de puntos bajos. Así es que se los voy a iniciar aquí esta vuelta. Van a hacer una cadena siempre. Y en este mismo punto van a hacer un punto bajo. Lo mismo van a hacer para la vuelta número 3. Así es que aquí ustedes van a continuar haciendo un punto bajo por todo alrededor. Esto es todo lo que vamos a hacer. En realidad creo que son 4 vueltas. Déjenme ver. Sí, son 4 vueltas que hice. 1, 2, 3, 4. Sí, son 3 vueltas aquí de los puntos bajos y la vuelta de base. Así es que son 4 vueltas. Así que ustedes van a hacer esto por 3 vueltas más. Así es que continúen y terminen esta vuelta. Se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Van a hacer una cadena. Luego en este mismo punto van a hacer su primer punto bajo. Y luego continuar con lo mismo. Así es que continúen y nos vemos al final de la 4ª vuelta. Ok, terminé de hacer la 3ª vuelta, o más bien la 4ª vuelta si contamos la primera vuelta de base. Así es que así es como me ha quedado. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, aquí está ya la manga terminada. Está precioso el suétercito. Miren, aquí está ya terminado y aquí está la otra manga. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Ustedes lo van a hacer aquí. Yo, como ya les había dicho, ya lo había hecho, así es que ustedes van a hacer igual lo mismo. Miren, aquí está ya la chaquetita terminada. Creo que me gusta más en forma de chaquetita en lugar de un chalequito, pero bueno, ahí está las dos cosas que ustedes pueden hacer. Pueden hacer un chalequito o una chaquetita. Pues bueno, ahora les doy las medidas. Miren, me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final. Está tantito larga la manga. Está midiendo aproximadamente 36 centímetros, que son más o menos un poquito más de 13 pulgadas y media. Si está tantito muy largo, lo pueden doblar aquí al final. No pasa nada, también se mira muy bonito. Pues bueno, también desde arriba del cuello hasta aquí al final tiene un largo de, déjenme ver, 40 centímetros, que son más o menos 15.25 pulgadas. Y por el contorno del pecho me está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 56 centímetros. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de más o menos 3 a 4 años. Pero también la van a poder hacer más grande o más pequeña, desde más o menos 1 año hasta 8 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo pueden hacerla más grande o más pequeña. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!